Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Luis Pardo Villalón lideró una de las misiones de rescate más impresionantes de la historia de la navegación. En 1916, comandando la escampavía chilena Yelcho, navegó por el temible paso Drake entre témpanos de hielo gigantescos hasta la isla Elefante para rescatar a los 22 náufragos de la expedición de Ernest Shackleton, quienes habían quedado atrapados tras el hundimiento de su barco Endurance. Los expedicionarios llevaban 128 días refugiados bajo 2 botes volcados, alimentándose de focas y pingüinos. Lo extraordinario de esta hazaña fue que Pardo logró lo que otras 3 expediciones de rescate anteriores habían fallado en conseguir, y lo hizo con un pequeño barco de 36 metros. Contra todo pronóstico, logró rescatar a la totalidad de la tripulación de Shackleton sin perder una sola vida. Los detalles de esta impresionante aventura se los vamos a contar hoy junto a Patricio Jara, autor de Piloto Pardo. Hola Patricio, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo y gracias por estar con nosotros en este espacio del Museo Histórico Nacional. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Gracias por la invitación, ¿todo bien por aquí? Qué bueno. Bueno, hoy día vamos a conversar de una historia de una hazaña gigantesca, que a mí me encantan estas historias, sobre todo esta como carrera que ocurre en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, fines del siglo XIX, por conquistar esos espacios a los que el hombre no había llegado, el Polo Sur, el Polo Norte, y se hacen estas grandes aventuras, y en la que tiene una fundamental participación un chileno, que es lo que trata tu libro Piloto Pardo. Antes que vamos a entrar en la historia, nos gusta siempre saber qué te motivó, tú eres periodista, autor, qué te motivó a indagar en esta historia, a lo mejor una cercanía personal tuya, o te gustan las aventuras, la exploración. Yo creo que hay algo que es bastante simple de explicar, que es la curiosidad. Es lo que me ha llevado a hacer muchas cosas durante mi vida en diferentes ámbitos vinculados sobre todo con el periodismo, las ganas de saber y un poco ese entusiasmo, ¿verdad? Se va construyendo, se va alimentando de información, de documentación. A mí me gusta mucho investigar, más allá de que los proyectos puedan terminar o no en un libro. Yo creo que tal como pasa en el periodismo, el reporteo es diferente de la escritura, ¿verdad? Son cosas muy conectadas, pero que tienen ciertas lógicas que son diferentes y son autónomas. Y en ese sentido, la historia de Pardo a mí me entusiasmó a partir del año 2004, o sea, hace más de 20 años, a propósito de un artículo que escribí para la revista El Sábado del Mercurio. Tenía que ver con el billete de 2.000 pesos que entró en circulación entonces, y la pregunta era qué otros personajes de la historia de Chile calificaban para un billete. Qué buena pregunta. Sí, claro, porque generalmente son, o sea, bueno, los billetes llevan mucho tiempo y generalmente han sido lo mismo. Portales estuvo a tu tiempo, Prata estaba a tu tiempo, en fin, antes estaba Bulnes, en fin, y es como la memoria infantil que uno tiene de los antiguos billetes, ¿verdad? Y empecé a buscar nombres, y entre ellos me apareció la figura del Piloto Pardo. No sé por qué me apareció, pero así como apareció Eloísa Díaz, evidentemente me acordé de esta historia de Pardo de la que sabía muy poco e investigué para escribir un pequeño artículo y me di cuenta de que había mucho más. Y el tema se mantuvo ahí, lo estuve 20 años investigando, por supuesto, desde entonces hasta ahora, pero siempre lo tuve presente, hasta que por esas cosas que uno no sabe bien, entre medio aparecieron un montón de libros, pero entre medio siempre estaba esta idea, siempre estaba la idea del hielo, siempre estaba la idea del mar, son
son paisajes que a mí siempre me han llamado muchísimo la atención, hasta que de pronto todo se dio y retomé antiguos apuntes y los complementé y así fui trabajando durante un año para que terminara en el tutorial. En este libro, Piloto Así es. Pardo. Patricio, así muy resumidamente, porque quiero que lo conversemos a lo largo de este episodio, pero Piloto Pardo, aquí una aclaración, porque lo he escuchado por ahí. ¿Quién era? Y aclarar que no es un piloto de avión. Claro, piloto era la forma de llamar a los marinos mercantes, que es el conductor, es como el chofer, digámoslo así. Es, porque claro, con los barcos, con los buques, se habla del capitán, ¿verdad? Pero en este caso él era el que llevaba la nave, era el comandante y piloto por cuanto era el que conducía. Mm. Esa es la explicación de la palabra, digámoslo así. Y ahí, bueno, de ahí viene toda esa historia de proeza al mando del timón. Bueno, vamos Claro. situándonos en la época. Yo decía, comienzos del 1900 más o menos, era otro Chile. Quiero que hablemos de este mar, de estos paisajes que yo no he estado ahí, los he mirado, me llama muchísimo la atención. Es como una pesadilla cuando uno piensa ese mar, cuando uno sueña que viene como una ola gigante. Claro. Pero bueno, vamos entrando en el contexto. ¿De qué época estamos hablando? ¿Qué estaba sucediendo aquí en Chile, en el mundo, que se empiezan a dar estas grandes exploraciones? La historia de, claro, es una época como de, así como en algún momento hubo en la carrera armamentista y la carrera espacial, en el caso acá era la carrera por descubrir o por terminar de descubrir, ¿verdad? El acercamiento a los polos, diferentes expediciones, ¿verdad? Eh, los ingleses llevaban la delantera también, pero los noruegos también tenían mucho que ver, ¿verdad? Los alemanes hacían exploraciones en globo, ¿verdad? Y esas cosas iban marcando un poco como hasta dónde o qué potencial tenían los países, en cierta manera. Pero aquí en el caso de Pardo estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Importante. La expedición zarpa y entre medio se desata la guerra y posteriormente no hay nadie que le preste mucho atención, ni tenga tiempo, ni interés, y probablemente recursos para ir a buscarlo, porque ellos querían cruzar el polo. Esa era la idea, de punta a punta. Ellos sentían que era posible, ¿verdad? La expedición fracasa, queda mucho tiempo botados, literalmente. Patricio, a ver, y espérame, ¿esta expedición sale desde dónde? Disculpa. Inglaterra, Desde Inglaterra y se vienen, y en el fondo su ingreso hacia la Antártica, ¿por dónde lo hacen? Porque hay muchas formas de llegar claro, también. ellos llegan a Argentina Ya. y toman la ruta desde el Atlántico que los lleva hacia abajo, digámoslo así. O sea, no hay que olvidar que es una zona en que confluyen los dos. Si uno mira el Uh-huh. mapa o se imagina el mapa rápidamente, Uh-huh. se acaba el continente y es un sitio donde confluyen los dos océanos, ¿cierto? La idea de ellos era entrar por ese sector y salir por Australia, básicamente. Ya. Era el otro costado. Wow. Eh, pero claro, una expedición que se publicitó mucho, que había mucho dinero involucrado, que tenía afanes científicos de diferente tipo, pero básicamente era demostrar una proeza. Y, y fracasa, porque de hecho a Shackleton, que es el expedicionario, le advirtieron, le dijeron, no vayas, no es buena época. Pero bueno, los hielos se cerraron, el barco quedó atrapado, no pudo seguir y su gente quedó a la deriva en algún momento. Y posteriormente él, en una proeza de varios días, saca a su tripulación de esta zona de peligro, logran llegar a unos islotes más seguros, ¿verdad? Pero aún no había forma de comunicarse con nadie. Y ahí es cuando él hace una patriada, digamos, con un grupo de marineros, navega, cruza montañas, cruza glaciares y logra llegar a una estación ballenera donde pide ayuda. Pero esa ayuda
No resulta porque no hay manera de llegar ahí, por los Mm. hielos. Y nuevamente va calzando, llega a las Malvinas, ¿cierto? De ahí pasa a Chile, Punta Arenas, contra de un barco, tampoco resulta, fueron 4 intentos por sacar a la gente del hielo. O sea, él deja, digamos, a su tripulación ahí y se va solo a buscar ayuda por estos lugares, o un Con un grupo grupo, de avanzada, digamos. claro. Fueron 6, 3 se quedaron como en un campamento y él llega con 3 y finalmente llega a Punta Arenas. Y en Punta Arenas, que entonces, claro, en ese contexto de la Primera Guerra Mundial, o lo que pasaba con las ciudades de los extremos, la, la población migrante era muy grande, europeos, alemanes, ¿verdad? Como ocurre también en el norte. Estaba muy polarizado el ambiente, y con este tema patriótico final de lograr salvar a la gente, la colonia inglesa junta dinero para arrendar un barco, y no resulta. Y ahí finalmente cuando pide apoyo al gobierno, está el presidente Sanfuente entonces, y él pide que salga una embarcación, la más penca que hay, ¿no? Sin luz, sin nada, sin radio, sin ninguna cosa, nada. Era muy, muy básica, con otro marino originalmente, que da parte de enfermo. No quería ir, porque de hecho, y se publica en el libro el parte que da cuenta de que en realidad él dio parte de enfermo, pero el médico que lo vio no le encontró nada. Así que finalmente Pardo toma la misión y es él el que va con gente voluntaria. Y parten, ¿verdad? En este viaje que finalmente son como 10 días de ida y vuelta, a buscarlo. La gracia es que Pardo conocía las rutas. O sea, si había algo, él y su gente, yo creo que lo que busca un poco el libro también, o la historia, es rescatar el sentido de equipo, porque claro, es Pardo la figura para nosotros, pero había toda una tripulación de gente, ahí es un grupo grande, iba hasta un perro. Estaban en esta idea de poder llegar. No tenían mucha esperanza, pero al menos se conformaban y eso hay cartas y hay documentos que dicen, bueno, si no los encontramos o si los encontramos muertos, nos traemos las cosas. Pero ellos tampoco sabían si podían llegar y menos aún si podían volver. Porque una cosa era rescatarlos, pero era muy azaroso todo lo que podía pasar con el clima, porque es una región muy impredecible. Así que bueno, esa es la historia, pero es el mundo, claro. De hecho, está muy marcado la idea de la Primera Guerra Mundial y todos estos conflictos y las pocas posibilidades que tuvo Inglaterra de prestarle atención en medio de lo que estaba ocurriendo. De hecho, el libro parte con un epígrafe de Churchill que le dice, bueno, después de esto vamos a ver si tenemos tiempo para rescatarlo. Olvidados, quedaron atrapados dentro de Por este supuesto, mega sí. conflicto mundial, donde murieron, no sé, millones de millones de millones de personas. Entonces, claro, salvar a 3 expedicionarios no está dentro de las prioridades. Claro, Al fin del mundo, además. sí, porque era muchos recursos. Claro, ahora finalmente eran 20, 21, 22. No murió nadie. Sí venía uno herido, con un pie gangrenado, pero es la lógica o sea, hacer el esfuerzo y saber que incluso en el esfuerzo él puede no volver también. Claro, qué arriesgado. Y las distancias, uno lo piensa, claro, ahora, o sea, Chile está donde mismo, Europa está donde mismo, pero las comunicaciones han cambiado evidentemente, pero entonces el reloj me da la idea corrida diferente en cuanto a la espera de las cosas, a esperar noticias, a esperar una carta. Estaba el telégrafo, evidentemente, estaban esos adelantos, pero no mucho más. O sea, de hecho, la noticia se sabe rápido, pero el detalle era lo que finalmente fue poco a poco engrandeciendo la historia. Hay que considerar también de que en ese aspecto Shackleton, como el gran héroe, Ernest Shackleton, da muchas conferencias, da muchas entrevistas, publica un libro que se llama Sur, en el que él parece ser el héroe absoluto de la historia, cuando en realidad la figura de Pardo va quedando relegado en segundo plano. Y eso es como súper curioso porque
Claro, él era muy de bajo perfil. Sí, como que yo creo que es un personaje que sabemos los chilenos, pero en las películas, en los libros que han abordado esta travesía hacia la Antártica se menciona muy poco al Sí, bueno, piloto porque Pardo. él claro, su rol era trabajar, se encuentra con esta historia, se encuentra con esta situación, digámoslo así, y luego sigue su vida, Mm. que es un tema relevante también. O sea, la idea de hacer la pega, tratar de hacerla bien y poco más. Yo creo que no era consciente de lo que estaba haciendo él. De la tremenda hazaña que iba Sí. a hacer. Yo creo que no era consciente de lo que hizo y, y hasta mucho tiempo después, cuando lo nombran cónsul en Liverpool, que ahí como que calibra un poco el reconocimiento. Pero era un hombre muy simple en ese sentido. Su familia estaba en Valparaíso, escribe esta carta que es como tan famosa de la que solo se sabe una parte, ¿verdad? Mm. Cuando le escribe a su padre y le dice, pucha, si no vuelvo, por favor, hazte cargo tú de mi familia. Yo no sé si se ha manejado esa carta, pero lo que se sabe es muy poco finalmente. O sea, se sabe, pucha, voy a lograrlo porque soy chileno, como una cosa muy Mm. patriotera, pero lo que a mí me interesaba era que fuera leído en el contexto, la carta está en el libro, y es, dentro de las cosas que él le dice, es, puede que no vuelva. Y aún así va. Claro, puede que no vuelva, por favor, hazte cargo de mi familia, de mi mujer y mis hijos. Él vivía en Valparaíso, pero pasaba temporadas largas en estos viajes. Él, como, como marino, tenía labores logísticas. Él había recorrido Chile instalando o revisando el estado de las boyas que miden el estado de las mareas, en Mm. fin, como también se había encargado de llevar suministros a los faros del sur. Sí, porque para hacer semejante rescate hay que manejarse en esos mares que son distintos. Y ahí te quería preguntar respecto a la investigación, ¿cómo fue todo ese tras bambalinas que tú comentabas? Bueno, te llevó varios años la idea y después ya de trabajo de lleno de cabeza en el libro, un año. No sé si fuiste hasta allá, ocupaste archivos de prensa, libros, historias. Bueno, hay descendientes del piloto Pardo también. Cuando se Sí, sí, cumplieron los 100 años, claro. fueron hasta Punta Arena a recibir un reconocimiento. Sí, mira, yo creo que una de las fuentes que fueron esenciales y son es la prensa de la época. Creo que eso es clave. Claro, la historia muchas veces se alimenta de esas fuentes que son variadas, que a veces son imprecisas, que a veces son contradictorias, pero que tienen como un sabor de la urgencia de contar las noticias. Y a mí eso me pareció que debía ser lo fundamental. Yo no conozco Punta Arenas, no conozco la Antártida, y creo que lo que me interesaba a mí era ser lo más fiel posible al hecho. O sea, en ese sentido, la novela tiene mucho de crónica, si se puede llamar así. Documentación de historiadores también. Hay una serie de artículos académicos de la revista de Marina, de sociedades historiográficas, ¿verdad? Eh, que yo los reconozco en el libro, que los menciono, por supuesto, al final, que les doy el crédito, y que fueron muy esenciales para esta idea de reconstruir la historia. Ahora, siempre quedan espacios entre medio de los que no se sabe nada, pero de lo que, por medio de la documentación, y que es una como de las gracias de la escritura, me parece a mí, es que uno permite suponer cómo habrían sido ciertas Claro, cosas. Y ese aspecto siento que le va dando en general humanidad a los personajes. Creo que totalmente. eso es parte de la gracia y que son a veces estas como pequeñas licencias que pucha, que de pronto calzan y a la gente le gusta creer, nos gusta creer que las cosas fueron así, Sí. eh, que fueron posibles o que pudieron haber sido como se cuentan, eh, porque finalmente si la gracia es darle realce a las historias y darle realce a los personajes, eh, ¿por qué no ocupar esa herramienta? Como creo que eso, y pasa en el cine, pasa en, en la novela histórica como tal, en muchos registros en que
en que la ficción lo que hace es resaltar, o las partes de ficción realzan mucho más al personaje. Yo conversaba ayer con una estudiante en un taller de narrativa, ¿verdad? Eh, sobre la vida de un personaje, o sea, por qué el personaje no puede hacer algo más que solo lo que le obliga a su novela, su rol en la novela, ¿sí? ¿Por qué un personaje no puede ir al supermercado? En medio del tema, del conflicto que está viviendo, de la historia, hay una escena ahí que yo la disfruté mucho escribiendo, es cuando Pardo para en la isla Picton y hay una conversación con el marino que está ahí y toman café. Claro. eh, Fuman, toman café. Algunos fuman, claro, y conversan y hablan. ¿Y de qué hablan? Hablan del café y del cigarro, porque los marinos traían cigarrillos y él tenía un buen café que le habían dejado. Y conversan y hacen un trueque. Pucha, 2 cajetillas por un poco de café y porque ya hablan de cosas, del clima, de cosas que han ocurrido. De pronto Pardo se desentiende de la conversación y comienza a hojear unos diarios que venían de Argentina, que evidentemente es lo que está más cerca, y se entera de cosas de la guerra. Pero es una escena que me parece carga o logra darle o trata de darle humanidad a los personajes más allá del rol que tienes tú dentro de la historia. Claro. Y eso es algo que me parece que es lo que les da, más allá de la documentación o como del dato, ¿verdad? Trata de darle sabor a los textos, en cierto modo. Sí, más normales, no solo esta cosa épica de superhéroes todo el rato. Sí, justamente, justamente. Yo no sé, es como que, es como una tontera, pero ahora como hablando de museo. Yo no sé si los dinosaurios dormían acostados o dormían de pie, o el caballo. Qué buena pregunta. No sé, porque siempre los vemos despiertos. ¿No? Pero no sé, son como esas cosas, ¿verdad? Eh, pero la historia en general busca eso y también busca contar lo que pasa después, porque los tipos llegan, evidentemente, con la gente y se produce un tremendo alboroto en Chile, como en una tremenda algarabía, y está la figura también de este hombre y de este grupo de hombres silenciosos, quitados de bulla, como se dice, enfrentados a esto que era, o sea, hicieron la pega, pero con una repercusión que me da la sensación, por las cartas que hay, por los testimonios, por las entrevistas que dieron, que no lo lograron dimensionar. Bueno, suele pasar que no nos damos cuenta hasta que pasa el tiempo de las grandes cosas que Justamente, se justamente. hacen. Así que eso, ese es el libro, han dado bien, la gente lo ha leído con interés, han sido bien generosos en los comentarios, eh, creo que ha sido una, o sea, yo creo que cuando uno escribe son como 2 etapas. Yo creo que la escritura en sí es un proceso y tiene sus lógicas, como hablábamos antes, y no tiene mucho que ver con lo que le ocurra después al libro. El libro es un objeto, es un Ujú. formato, ¿verdad? Tú puedes escribir y ese texto puede quedar siempre inédito, puede perderse, pero lo que le pasa a uno como autor es tan personal, es tan emocional muchas veces. Y cuando luego se publican los libros, es raro lo que pasa, porque uno siempre tiene incertidumbre, porque uno siempre, o al menos me ocurre a mí, cuando comienzo un proyecto, siempre me siento como un autor inédito, siempre siento que es la primera vez en todo. Eh, Porque aunque hay ciertos libros de temática similar, como en fin, Pratt, El cielo rojo del norte, los libros vinculados un poco con la guerra del Pacífico, pero siento que siempre es una experiencia nueva y es un misterio a la vez. Claro, no Cómo se la sabe gente, cómo va cómo a la llegar a gente los va a lectores. hacer leída, en qué se va a fijar, en fin. Yo sentía que este libro, por la época, necesitaba darle un contexto a la historia y por lo mismo la decisión de que al inicio el libro parta con una crónica de época textual, una cita Ujú. del semanal, ¿verdad? Que cuenta cómo se supo la noticia, cómo se supo la noticia
en un medio de publicación que salía de Santiago y Valparaíso, y que narra toda la historia. Yo sentía que el lector necesitaba como este marco en el que ocurren los hechos. Y bien, bien, la verdad es que, como te digo, el trabajo fue largo, fue bien intenso. Uno, claro, de repente un año puede ser mucho, puede ser poco. Depende de cuánto tiempo le dedique. Yo trato de dejarle como harto tiempo a la investigación y tomando notas antes de que venga la escritura, digamos, y los santos temporales, porque tampoco está en lineal, trato de meterme en los personajes. Hay referencias a otros libros de mar vinculados con la tradición chilena, ¿cierto? Ahí el lector los podrá encontrar y descubrir, pero fue un disfrute, yo lo pasé muy bien escribiendo Bardo. Bueno, y se pasa muy bien leyéndolo también. Dentro de esta investigación me imagino que también tuviste que sacar datos, investigar o aprender sobre todo un tipo de lenguaje naval. Por ejemplo, Sí, esta Escampavía Yelcho, ¿tiene algo en particular una embarcación que sea Escampavía? sí, son barcos pequeños, son barcos bajos, son como vehículos ligeros, que la idea es como ir abriendo camino, Mm, ¿verdad? Pero sí, había harta información. Ahora, siempre hay partes que uno escribe y que después saca y que son como apoyo. Por ejemplo, las maniobras que ellos debían hacer en caso que se encontraran de frente con el hielo, como ocurre y como ocurrió, cómo ellos iban manejando ese tema, pero tampoco es como darle una clase tipo Pepe Grillo al lector, ¿verdad? sí. Pero lo que a mí me interesaba, junto con ciertos detalles, ¿verdad? O sea, llevaban carbón, el motor estaba más o menos, ¿no? Era como un trabajo largo. ¿Qué comían? ¿Cómo se distribuían? Porque iban casi 20, digámoslo así, las habitaciones de la embarcación eran dos. Digamos que tenía dos piezas. Ya 20 era harto. Sí. Y si iban a buscar a 20 más, o sea, cómo se vinieron de vuelta. También está en el libro ahí, cómo todo apretado, en fin. Y entre ellos, tipos que llevaban un año sin bañarse, imagínate. Ay, Y las tallas que le echaban los chilenos. Eh, y sí, claro, está ese tema, está también la, o la idea del frío, la idea del mar bravo, del oleaje, de la oscuridad, de las cosas que se ven en el mar y que a veces no tienen explicación o claro. creen ver, Como creen unos ver. ovnis marinos. O sea, claro, está todo eso ahí, sin que suene cursi ni cliché. La idea era que el lector fuera arriba, que el lector fuera arriba de la embarcación en esta ruta de ida y vuelta y que sintiera el frío, claro, eso es difícil porque hay que tratar de ser muy preciso en ciertas descripciones, pero como también están los testimonios y como también hay mucha literatura de mar, crónica, mucha vivencia, de todo eso uno se va nutriendo para tratar de construir el relato lo mejor posible. Y así se siente. Y tenemos tanta literatura, siento yo, ya antigua sobre esa zona de Chile, pero últimamente como que no se había abordado y eso es una de las tantas cosas buenas de poder disfrutar con tu libro Piloto Pardo. Patricio, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, para conocer más de esta historia hay que leer el libro y ahí uno puede indagar por ahí más detalles sobre el hecho en sí, pero tu libro aborda muchísimo más. Ahora que ya este libro se publicó hace un tiempito, hace un par de meses, está relativamente recién salido en librerías, ¿tienes ganas de seguir indagando sobre estas grandes expediciones, aventuras? ¿Cuál va a ser tu siguiente tema? Yo siempre tengo pendiente, o sea, siempre estoy pendiente de temas históricos, sí. Me llama mucho la atención la historia como una forma de entender el presente. Yo creo que eso es clave. Y un poco el rol, me parece, de los museos es fundamental en eso. Es como instalarse ahí, ¿verdad? Traer las cosas. Eh, siempre siempre uno está buscando o siempre está documentándose,
Tengo algunas cosas como apuntes todavía de algún proyecto, no hay nada muy claro. Uno termina muy cansado también, porque también, claro, uno publica el libro, después viene la corrección, Ujú. porque hay como hartos pasos emocionales, ¿verdad? Pero me sigue interesando siempre la historia de Chile. Yo creo que hay un montón de temas, un montón de lugares, eh, un, un montón de historias de las que sabemos poquito o de las que hemos escuchado repetirlas tantas veces lo esencial que sentimos que lo sabemos Ujú. todo. Yo creo que si uno sale a la calle y pregunta, ¿usted conoce al Piluto Pardo? Probablemente la mitad lo va a conocer, pero no va a tener algún detalle, digámoslo así, no va a tener alguna referencia más grande. Y ciertamente me parece que estos libros, sin ser patriotero ni nada, contribuyen un poco a eso, a valorar ciertas cosas. Para mí fue muy fuerte que recibir un mensaje de familiares de León Aguirre, el lugarteniente de Pardo, el segundo de a bordo, el otro piloto que iba, agradeciendo que se contara parte de la historia de su bisabuelo. Muchas de esas cosas y así como tantas otras, como mensajes que llegan, cartas, en fin, o sea, mails, digámoslo, con comentarios de la historia, yo creo que, claro, motiva a la gente. Dice, oye, yo no sabía que existía, pero no sabía cómo había sido. Yo creo que eso es como uno como periodista también, sobre todo, siente que su pega está hecha, en parte. Totalmente, cuando tenemos esa respuesta, esa Por retroalimentación, supuesto, es importante, sí, sí. y que más allá de vender muchos libros, está llegando con la Es que historia y con el esa es mensaje. la idea. Yo creo que yo siempre he pensado que no el libro más vendido es el libro más leído, ni probablemente el libro más entendido, ¿verdad? Pero sí, yo siento que si uno logra conectar con una persona y si logra que termine el libro también, que otra cosa, es, es otra parte, es otro tema, pucha, uno se siente satisfecho sobre todo, insisto, porque este no es un libro, a diferencia de una novela como contemporánea, que son temas que quizás más personales, vinculados con el autor. Uno siempre está metido, pero aquí la historia es Pardo, la historia es él, y es todo el mérito y es lo que uno puede hacer para resaltarla, de cierto modo. A disfrutar entonces esta novela que se basa en estos hechos de nuestra historia y de la historia mundial, porque es el rescate de esta expedición Justamente, sí. que va al Polo Sur, nos vincula desde aquí hacia el resto del mundo. Patricio, muchas gracias por compartir tu proceso creativo, esta historia, estos detalles, todo este gustito por esta aventura aquí con nosotros en el programa. Gracias a ti, Rocío. Gracias por este espacio. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.